Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 57. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si todo está yendo como debiera, Darío está al otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola Dani, pues sobreviviendo a este resfriado. Bueno, a esta congestión en la garganta o como quieras verlo. La verdad es que no sé si se me notará mucho, pero yo estoy como apagadísimo. Así estamos los dos. Yo estoy malo hace un par de días con la garganta, así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y como salga, saldrá. Antes de nada, pues bueno, recordaros que como ven en el programa vamos a hablar de mindfulness y la psicoterapia y que esta semana también está saliendo mindfulness y las discusiones en el premium que tenemos en iVoox, que son por 4,99 € al mes, pues tiene un programa extra cada semana y así también pues nos echa una mano para que Ujú. podamos seguir haciendo eso, esto que nos gusta a nosotros y podamos echarle más tiempo, más contenido, más calidad. Aunque estamos Y viendo cómo sacar el podcast premium desde la web también, ¿no? Para esas personas que no quieran usar iVoox, que puedan acceder a ese contenido. Ya lo iremos viendo que a nivel técnico estamos valorando cómo hacerlo. claro, así que bueno, esta semana como digo vamos a hablar sobre mindfulness y la psicoterapia. Esto quiere decir tanto como psicoterapeuta y tanto como el que luego lo recibe, que es el cliente o el paciente, ¿no? Depende cómo cada uno Ujú. lo llame. Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Porque muchas personas ven que mindfulness se utiliza en terapia y no se sabe bien para qué se usa. Entonces, el episodio de hoy va a orientarnos un poco para que valoréis si pues, estéis donde estéis, queréis acudir a un especialista que trabaje con mindfulness y necesitáis servicios de un psicoterapeuta o una psicoterapeuta. Ya os digo que, bueno, que esto hay que cogerlo con pinzas, que mindfulness como tal no es una psicoterapia y que Exactamente. no puede ser utilizada de forma exclusiva. Pero ahora lo veremos. De hecho, también si tenéis algún tipo de problema psicológico, siempre vamos a recomendar que acudáis a un o a una especialista. Ya vería esta persona si es necesario utilizar mindfulness con vosotros o no, y también se lo podéis proponer. Claro, como siempre decimos, mindfulness no es una terapia, sí que hay incluso terapias basadas en mindfulness, como si fuera una base central. Nosotros que trabajamos aceptación y compromiso dentro de las terapias contextuales, pues es uno de los 6 puntos principales que tocamos, ¿no? El mindfulness. Todo eso es para aterrizar en el Ujú, momento presente. Y eso es lo que usamos en realidad, tanto como psicoterapeutas como hacia nuestros clientes o pacientes, lo que le damos la posibilidad de tener esas herramientas para aterrizar al sitio en el que está. En ujú, sesión, pues aterriza dejando a un lado todo eso que no es importante en ese momento, que no es importante en la consulta, por lo menos en ese concreto momento, sino que luego se puede ir evocando o se puede sacar fuera dentro de la consulta. Pero sí que es verdad que también es importante poder estar en el aquí y en el ahora para que la persona que está enfrente pueda trabajar contigo. ujú, Si estás arrastrando muchas cosas, muchos eventos internos, muchos pensamientos, recuerdos, sensaciones, emociones, y las tienes contigo, tiene cabida muy poca, más aparte de ujú, las que ya llevas. Y es una manera como digo, de aterrizar y de poder trabajar desde ujú. el aquí y el ahora. Además, esto es luego
es un reflejo de lo que vamos a ir consiguiendo fuera, que no Ujú. sea que estar metido dentro de la mente, sino poder tener contacto con lo que en ese instante es importante para ti. Claro, hay dos maneras un poco de usar mindfulness en consulta desde la perspectiva de los psicoterapeutas. Veréis que se pueden utilizar tanto dentro de terapia como ejercicio aislado, ¿no? Para explorar las emociones, los pensamientos, aterrizar en el momento y también se puede mandar como actividad aparte. Recordamos que mindfulness no deja de ser una actividad, una filosofía de vida, un entrenamiento y se tendría que hacer una rutina de alguna manera en el día a día. Entonces, ya veríais que están esas dos formas diferenciadas. Lo que ocurre es que mindfulness, ¿por qué lo utilizamos? Aparte de no, porque nos permite aterrizar en el presente, soltar emociones, soltar pensamientos, todo eso. Lo que ocurre es que a veces se intenta utilizar como estrategia de controles. En esos casos, cuando yo para nada lo recomiendo, ¿no? Cuando viene una persona y me dice que quiere olvidar, que quiere dejar de sentir emociones y que para ello quiere hacer mindfulness. Entonces estamos viendo muy poca aceptación, que es precisamente uno de los principios que tiene mindfulness, ¿no? El de la aceptación de esos eventos privados. Entonces, si decidieseis que queréis, ¿no? Mindfulness en consulta, acompañando, ¿no? Como coadyuvante, como apoyo, ¿no? Al proceso terapéutico, en vuestro proceso terapéutico, pues tendríais que tener en cuenta que no se va a utilizar para quitar, eliminar emociones o pensamientos. Todo lo contrario, sino para respetarlos como parte del momento presente, mientras nosotros seguimos orientando nuestra atención hacia aquello que puede ser más relevante en ese momento. Claro, además, mindfulness te hace darte cuenta de que no tienes por qué ser aquello que estás pensando, sintiendo, no aquello, no puedes, o sea, no tienes la obligación de ser aquello que pasa por ti en ese momento, que está pasando por ti durante una época. Esto es como si fuera, como si nosotros fuéramos el planeta Tierra y todos esos eventos privados son el clima en el que estamos. Ujú, Igualmente el planeta Tierra sigue siendo lo que es, sí que es verdad que a veces se modifica, e incluso por la acción del clima continuado, pues puede ir modificándose un poco o un poco bastante. Lo que sí ujú. es que la esencia siempre es la misma, que es el planeta Tierra. Pues todo lo que sea la tormenta, huracanes, lluvia, sol y todo eso con toda la parte metafórica que pueda tener y que pueda entender cada uno, eso no tiene por qué ser eh, la referencia nuestra, ¿no? Como hoy estoy de tormenta, pues voy a ser agresivo. Como hoy estoy soleado, pues todo me va a salir bien, todo va a ser positivo y voy a hablar bien a todo el mundo, etcétera. Una vez que vas trabajando eso con continuidad, por supuesto, porque luego si no se pierde, es más fácil poder llegar a reaccionar de cierta manera, a elegir la respuesta, y eso es lo que vamos a ir Claro, ayudando a encontrar junto con el psicoterapeuta, claro. mindfulness nos ayuda mucho a ser conscientes de lo que nosotros llamamos análisis funcional de la conducta. Esto es como una especie de, bueno, como una especie no, es un esquema que explica cómo algunas conductas que no son funcionales se están manteniendo y cómo esas conductas también mantienen ciertas emociones. Por ejemplo, hablemos de la ansiedad hacia la comida, por ejemplo, ¿no? Nosotros no queremos comer por atracón y eso se está dando a lo mejor por problemas de ansiedad. Sentimos ansiedad, la manera que tenemos de reducirla es comiendo. Mediante mindfulness somos conscientes de ese proceso, de cómo nos vamos sintiendo, de qué significan esos impulsos y de a qué nos invitan a actuar. Entonces, mediante la aceptación de esos propios eventos privados y el trabajo de mindfulness, orientando nuestra atención también al momento presente y naturalizando todo aquello que estamos sintiendo, podemos moldear esa conducta de evitación o esa forma de comer de manera impulsiva que no queremos. De esa manera, aprendemos a sentir esos impulsos como idas y venidas que pasan y no ocurre nada, dejamos de comer de esa manera que no nos beneficia y al final empezamos a producir esa vida que sí queremos. También esas emociones de ansiedad acaban a larguísimo plazo porque
Si se hace a corto plazo, veremos esa trampa del control y esas emociones acabarán entonces perdiéndose a largo plazo, o sea, haciéndose más tenues. Simplemente son como pequeños impulsos que nosotros vamos alimentando en base a, no, y aunque sea paradójico con lo de la comida. Entonces, si dejamos de reducir esa ansiedad, por ejemplo, mejor dicho, controlarla, dejamos de controlarla, resulta que nuestra actitud ante ella es más de aceptación, acaba disipándose, acabamos eliminando la resistencia, se hace una compañera de viaje y resulta que cuando una compañera de viaje no está sometida a la lucha constante por nuestra parte, acaba poniéndose cómoda y dejándose atrás. Incluso llegando a desaparecer, ¿no? Esa ansiedad por la comida puede llegar a desaparecer a largo plazo. Pero no buscamos ese fin, porque si lo buscásemos estaríamos entrando en bucle y en esa intención paradójica, es como irse a intentar quedarse dormidos. Ya hemos hablado de esto y es importante que lo tengamos muy en cuenta, sobre todo desde nuestra filosofía de trabajo, que es la terapia de aceptación y compromiso. Claro, como tú dices, si quieres irte a dormir y estás en la cama diciendo voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a hacer esto para dormir, así me voy a quedar dormido antes, hago esto y ahora pues me quedaré dormido, no sucede. O sucede muchísimo más tarde de lo que tenía pensado y lo que pretendía. Pues el mindfulness no se hace por el esfuerzo de llegar a algún sitio, sino por la confianza en uno mismo, en la acción, por el compromiso que se tiene con ella. Y es una manera de vivir de otra manera, ¿no? Como siempre decimos, es un estilo de vida en el que al final vas aceptando pues ciertos eventos, va adaptándote con esa flexibilidad a lo que tus circunstancias van ocurriendo o tú vas provocando. Pero bueno, como volviendo al tema, Ujú. vamos con mindfulness y en terapia es bastante importante que para un psicoterapeuta le puede venir muy bien para tener una escucha activa Ujú. de lo que está sucediendo tanto en el cliente, dándote cuenta de lo que está diciendo, puede ser qué función esté teniendo eso que está diciendo, las reacciones, lenguaje no verbal, la respiración, la expresión de la cara, las tensiones del cuerpo, movimientos repetidos de alguna parte del cuerpo que no está notando esa persona pero la está teniendo, una cantidad de muestras de, de lenguaje, tanto verbal como no Ujú. verbal, que es muy importante para poder ir desarrollando bueno, pasos hacia Claro. una mejoría. Aparte de eso, desarrollamos una escucha activa en la que nosotros nos damos cuenta de nuestros eventos internos también, de cómo la mente nos habla, de las reacciones que tenemos ante la otra persona y todo eso nos evoca una serie de sensaciones que a veces, pues evidentemente puede ser de afinidad, otras veces puede ser de rechazo incluso, cuando esa persona Ujú. pues, habla de manera pues con ira o borde o habla muy mal sobre alguien o cualquier cosa que nosotros, por ser humanos, básicamente, pues reaccionamos. Y todo esto Claro. nos da una información que luego podemos poner durante la terapia para, como digo, pues hacer una terapia que sea más eficiente Ujú. y nos lleve a donde vamos queriendo ambas partes. A nosotros como terapeutas nos ayuda mucho también a la hora de consolidar la información. Yo de hecho no tomo apuntes en consulta, Claro. salvo aquellos que ponga en la pizarra y es porque me gusta estar muy, muy inmerso en la conversación, en lo que me está contando la persona de enfrente y resulta que de esa manera pues lo recuerdo prácticamente todo y si tengo alguna duda lo pregunto. Entonces hace que las sesiones sean más naturales. Claro, nosotros pues queremos ese contexto de atención plena en consultas también para, como has dicho, ver cómo estamos reaccionando ante todo eso que está pasando. Es por ello que algunos, ¿no?, los psicoterapeutas que utilizamos atención plena en sesión, se nos va a ver tal vez como muy aterrizados, ¿no? Muy focalizados en lo que está pasando. Pocas veces se nos puede ver, aunque podría pasar,
distraídos, ¿no? Y en general la escucha activa se ve muy bien potenciada. Esto es la manera de utilizar mindfulness como terapeutas en consulta, ¿no? Digamos que, claro, suena como si tuvieses, diseña a tu propio psicólogo. ¿Qué es lo Sí. que, qué es lo que quieres que tengas? Bueno, pues quiero que sea calvo. Bien, vamos bien, soy yo. No, bueno, pues si practicase mindfulness este terapeuta, pues tal vez tenga ese tipo de habilidades. Pero no quiere decir que por practicarlo necesariamente lo tenga, ¿vale? Y tampoco quiere decir que por no practicarlo no lo vaya a tener. Hay psicólogos y psicólogas que son geniales y tienen una escucha activa impresionante y una capacidad de retención y ya hacen muchas de las cosas que estamos hablando aquí de forma innata o formada mediante otra serie de técnicas, porque no olvidemos que mindfulness es una herramienta muy potente, pero no es la única herramienta. Nosotros además somos bastante críticos porque creemos que hay que ser críticos con todo, también lo somos con mindfulness, ¿no? La manera de utilizarlo, la manera de entenderse. Es por ello que siempre os vamos a invitar a que no os creáis nada de lo que os estamos diciendo a priori, simplemente que lo pongáis, ¿no? Que lo testéis por vuestras carnes. De hecho, Así es. esto se ha hecho de forma viral, ¿no? Hay un youtuber que se dedica a analizar música, soy muy malo para el nombre y más general para YouTube. Pero bueno, este hombre se dedica a analizar música y autores y demás. Y bueno, se puso hizo un vídeo analizando a Mozart, ¿no? Y dijo que en toda su obra no había un si bemol, creo que recordar que era. Estaba así durante 40 minutos, llevaba piedraíta, llevaba, bueno, un montón de cosas. Y al final del vídeo explica que todo era mentira. Creo que esto se llama fake documentary o algo así, ¿no? Sobre un experimento social. De hecho, podríamos hacerlo nosotros en cuanto a mindfulness. Bueno, él se dedica a dar información falsa que por falacias tipo, bueno, no recuerdo si sería ad baculum, pero bueno, por ser una autoridad en todo esto o ser una influencia, ya tomaríamos por referencia o por verdad. Y esto no tiene que ser así, incluso de nosotros mismos. Esto es importante, ¿no? Que incluso entre vosotros, ¿no? Si no nos vamos a creer lo que nos dice nuestra mente, a priori, ¿cómo no vamos a querer incluso lo que nos dicen las mentes de otras personas Gente. o en momentos muy determinados? Esto es incluso una palabra, y esto lo vais a ver en el podcast de las discusiones, como una frase, dado un determinado contexto, puede estar cargado de muchísimos significados, ¿no? Si una persona que quiero de repente me dice que no le aporto, hostia, es que esto puede estar contextualizado en esa discusión y es solo una palabra. Yo no tengo por qué creerme eso a pies juntillas, ¿no? Se dice así. Ujú. Entonces, es importante que pongamos un poco en duda todo, ¿no? Esa actitud de escepticismo, pero sin tampoco tener una crítica constante. Es una cuestión más de apertura a la experiencia y no seguirnos tanto por nuestras claves verbales. Y esto es algo muy interesante de mindfulness, ¿no? Porque mindfulness psicoterapia nos invita a explorar la experiencia, pero también a explorar cómo reaccionamos ante la experiencia, lo cual también es una experiencia, pero interna. Entonces, ver que, por ejemplo, nos acercamos a un paseo a la playa, algo que a priori podía no gustarnos, si es que hay alguien a quien no le guste eso, que puede ser, podríamos llegar a experimentar distintas sensaciones, como por ejemplo acercarnos a alguien que en principio nos cae mal. Y de repente, al estar abierto, empezamos a notar que, oye, pues no estoy tan incómodo. Esto nos va dando una flexibilidad mayor, una flexibilidad psicológica mayor, que es, además, la variable que intentamos potenciar desde la terapia de aceptación y compromiso. Y ya veis cómo poco a poco todo empieza a tener sentido y por qué nosotros utilizamos mindfulness en consulta. Claro, además, todo a lo que te acercas y aceptas todo eso que va relacionado con ello, con eso que te da rechazo, aquello que intentas evitar, cuando lo vas practicando, luego puedes acercarte a ello, entenderlo mejor, hacerle un hueco en ti, y no solamente esa cosa en específico, sino que se extrapola a cualquier cosa de tu vida. Entonces, como tú bien has dicho, practicando ir a un sitio que no te gusta, pero con una serie de trabajos psicológicos, Ujú. con habilidades desarrolladas, puedes ir acercándote a ello, puedes incluso llegar a hacerlo y puedes incluso a lo mejor hasta disfrutarlo de alguna manera. Es una manera de que eso luego lo puedas hacer
en otro sitio, en vez de estar pues, en un paseo, en un sitio que no te gusta, puedes acabar hablando con alguien que de primera te da rechazo o estando trabajando en un sitio que también te daba esa reacción. Entonces, e incluso aceptar emociones o recuerdos o reacciones tuyas o de personas ajenas que no Ujú. tolerabas y que te resignabas a tener. Entonces, hay un gran cambio ahí, que como decimos, no es solamente específicamente donde se trabaja, sino como que es una habilidad que se va aumentando, ¿no? Es como Ujú. el que tiene buena puntería, pues a lo mejor no solamente en el baloncesto, sino ya lo pasa al fútbol, ya tiene la habilidad y tira dardos, ¿no? O sea, y eso se va aumentando y como tal, pues es muy positiva de tenerla en cuenta. Ujú. Además, mindfulness te hace darte cuenta de aquello que estás teniendo tú dentro, de qué reacciones estás teniendo, de qué sensaciones, de qué respuestas. Y eso como persona que lo hace. Y si habláramos en psicoterapia, esto también nos permite que como psicoterapeuta nos demos cuenta de qué reacciones está teniendo la otra persona, de, de esas reacciones que también tenemos nosotros, pero esto, como ya hemos dicho, es importante y a la vez nos puede dar mucha información sobre cómo fuera de la terapia alguien pueda recibir esa respuesta que el paciente está dando. Es decir, Ujú. si normalmente cuando a alguien se le mira a los ojos para hablar, y yo como psicoterapeuta le miro al paciente hablando a los ojos y esa persona nunca me mira a los ojos, ya me puedo dar cuenta de lo que me hace sentir eso, si tengo una transparencia conmigo mismo y tengo trabajado esas reacciones, esas sensaciones, notarlo, le puedo dar una devolución y decirle, pues mira, estoy notando ahora mismo en mí que no me mira al ojo y me hace sentir incómodo, ¿te pasa otras veces en otro momento en tu día a día? ¿Con qué persona normalmente? Y eso te hace sentir, ¿cómo te hace sentir? ¿Tú crees que habría otra alternativa? ¿Cómo podríamos llegar ahí? Cosas así, ¿no? Es darte cuenta Ujú. de qué está sucediendo ahí para ponerlo encima de la mesa y trabajarlo en ese momento, ya que podemos Ujú. también abrirnos a la otra persona, tanto el terapeuta como el cliente, viendo que no nos está juzgando ni que nos está intentando cambiar porque sí, sino que estamos en un proceso de mente de principiante, de ir probando la experiencia, de abrirnos a lo que nos viene y de aprendizaje también, ¿no? Que es lo que nos Ujú. da Mindfulness. Hay muchísimos componentes, ¿no? O sea, muchísimas situaciones en las cuales Mindfulness nos puede ayudar en consulta. Por ejemplo, cuando habitualmente nos hablamos de una manera desagradable. No queremos que os deis mensajes positivos de cara a voy a conseguirlo todo, la vida es maravillosa y no No, no, sintáis no. que os lo creáis, porque no va por ahí nuestra filosofía de trabajo ni de vida, ni queremos que sea realista. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones nos hablamos de una manera muy, muy dañina, ¿no? Sobre autoculpabilizarnos o responsabilizarnos de cosas que no tienen, vaya, que no podemos hacer nada. O en general insultándonos a nosotros mismos también, ¿no? Que eso te puede dar, ¿no? O incluso generando expectativas sobre algo que realmente no va a ocurrir o sabemos que no va a ocurrir. Como esa forma de hablar no es importante también en consulta, la vemos, con Mindfulness aprendemos a ser conscientes de ellas y a primero validarlas, entender que es normal que aparezcan esos pensamientos y luego redirigirlas, ¿no? Valorar un poco cómo queremos hablarnos, cómo queremos dirigirnos hacia nosotros. Al final, esa conducta verbal privada es un diálogo hacia nosotros mismos, ese monólogo. No se puede cambiar los impulsos del primer pensamiento, pero sí podemos cambiar cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos tratando, tanto por dentro como por fuera. Y aquí entra un componente fundamental en psicoterapia, que es la autocompasión. Este componente aparece no solo en mindfulness, sino, no sé, no solo en psicoterapias que utilizan mindfulness, sino también en un montón de psicoterapias que no contemplan mindfulness, pero sí contemplan la autocompasión. Ya hemos hablado de ella, creo que en el Premium, ¿verdad, Dani? Sí, en el capítulo anterior. Sí, pero Ujú. vaya, que también hemos hablado de ella en el básico, hemos hablado de la autocompasión en muchísimas ocasiones y es esa forma de autocuidarnos, ¿no? Y yo creo que en consulta al final tú estás yendo para cuidarte a ti. Es verdad que cuidarte a ti a veces supone
cuidar a gente de alrededor o cambiar la manera en la que hablas, pero lo haces para sentirte bien tú, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una conducta celosa o en general puede ser irascible en casa y yo lo que quiero es empezar a tratar bien a los demás porque me estoy sintiendo mal tratando mal a los demás y yo esto lo hago por mí también, ¿no? Que a veces se nos olvida que somos la persona más importante de nuestra vida, incluso en este tipo de cosas, cuando queremos cuidar a lo que también es importante para nosotros, las personas que también son importantes para nosotros. Entonces, la autocompasión será un componente clave y esto lo trabajamos de mindfulness también a la manera de vernos a nosotros mismos como protagonistas o parte de ese mundo, ¿no? De ese escenario que es nuestra vida, pero también de nuestros pensamientos. Nos estamos viendo un poco desde fuera, también recordando un poco ese yo observador, nos vamos viendo cómo nos trabaja el mundo, cómo nos cuida el mundo, cómo nos cuidamos nosotros mismos, incluso a la hora de separarnos de personas y de cosas, de situaciones que no nos vienen bien, pero que seguimos llevando a cabo simplemente por inercia o porque nos da miedo no hacerlo. Ya veis que la manera de cuidarnos en consulta es fundamental, la autocompasión nos ayuda a ello y mindfulness nos ayuda a trabajar esa autocompasión. Así es. Además, bueno, lo que a mí me parece también muy, muy, muy útil dentro de la sesión de un proceso terapéutico con mindfulness es que tú puedes saber qué está sucediendo ahí dentro. Tú puedes pararte a ver qué cosas están, qué información está dando vueltas por ahí dentro de ti. Y pararte a mirar y observar y ya elegir si eso es de valor o no lo es, si eso bueno, te es útil o no te es útil, si quieres conservarlo o quieres ir dejándolo ir, es bastante, bastante importante. Además, muchas veces estamos metidos dentro de todo bueno, esos títulos, esa información que tenemos dentro y no nos damos cuenta de que no tenemos por qué ser ella. Y como digo, una vez que ya tienes la posibilidad de verlos con perspectiva, puedes ir eligiendo si engancharte a ellos, si desengancharte, si abrazarlo, si dejarlo a un lado y sobre todo darte cuenta también de que está contigo y que si está contigo es por algo. Toda información que tenemos en la cabeza también te está dando a veces, algún tipo de información. Otras muchas son desechos de pensamientos que no te llevan a ningún lado, ni sirven para absolutamente nada, pero que bueno, igualmente es tuyo y tienes que darle un hueco en ti. Y como hemos dicho otras veces, darle rechazo a eso e intentar olvidarlo, lo que provoca es totalmente lo contrario. No lo decimos nosotros, no lo dice un libro, sino que, bueno, eso es base de muchos, muchos años de investigación y, bueno, tenemos la suerte de que cada vez hay más investigaciones con mindfulness, cada año hay más resultados, hay más información de calidad que nos permite, pues, dar este tipo de afirmaciones sin pillarnos los dedos y creyendo en ellas, más que nada porque es tangente casi, porque es una información que está comprobada. Como siempre hablamos, esto no es porque 4 personas han dicho que hay que hacerlo y está bien hacerlo. Sino de hecho, vamos a dejar algunos artículos en las notas del programa para que veáis también la efectividad de mindfulness en psicoterapia. Exactamente. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí antes de que muramos de una explosión gargantil de este resfriado que estamos llevando. Nada, esperamos que os haya gustado este contenido, este episodio. Recordad, como siempre, que podéis aportar vuestros propios comentarios o vuestro propio contenido, que hablaremos de aquello que queráis que os resulte interesante, de aquellas cosas que os sean complicadas a la hora de llevar mindfulness a vuestro día a día, de cualquier cosa. Si estamos aquí para vosotros y vosotras. Entonces, lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, cada día, cada miércoles a las 7:30, tanto aquí como en el podcast Premium, por valorarnos, por las suscripciones, por seguirnos también en Instagram, en @estomindfulness y por todo en general. También gracias a ti y Dani. Gracias a ti, Dani. Que tengáis un buen día y una mejor semana. Hasta luego. Hasta luego.